Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Nuevamente estamos aquí con ustedes y sobre todo pidiendo una disculpa porque la semana pasada no pudimos estar con ustedes. La razón que pues no podía hablar, estaba sumamente ronca y me fue imposible en este caso venir a grabar. Pero nuevamente agradeciendo como siempre al Señor esta oportunidad que me concede de estar con ustedes. Gracias por cada uno de ustedes que nos ven, que nos escuchan. Mi nombre es Belén Olivas. Y como siempre, ¿verdad? Es un placer, es un gozo y una alegría el poder estar en Koinonia Radio transmitiendo este segmento de Ser Mujer. Pues bien, vamos a ponernos en la presencia del Señor pidiéndole que su Santo Espíritu sea nuestra luz, sea nuestra guía, que sea el Espíritu Santo quien ponga las palabras adecuadas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de callar, lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues estamos en Koinonia Radio a través de la 800 AM y como siempre, pues estamos tratando siempre de buscar formas en las cuales nosotros podamos seguir creciendo como mujeres, ya que el segmento es de ser mujer. En cuanto a la formación, pues yo creo que siempre el Señor nos ha dado esa formación adecuada, mis hermanos, para poder tener ese crecimiento y pues ahora sí que somos seres que el Creador nos ha hecho y nos ha creado, ¿verdad? Y Él nos ha creado perfectos. Entonces, mis hermanos, ahora sí el pecado se ha encargado de alguna manera, pues, de descomponernos, ¿verdad? De alguna manera. ¿Por qué? Porque, pues, por desgracia, sí es, ¿verdad? A través del pecado, del pecado de Adán y Eva, pues ahí, como decimos, siempre está la concupiscencia trabajando en nosotros para destruir la imagen de Dios en nosotros. Vamos a empezar un libro. Estuvimos bastante tiempo viendo lo que era cómo vencer las preocupaciones y veíamos cómo y de qué manera nos afectan las preocupaciones. Pero hoy vamos a tomar este libro que se llama El carácter de la mujer cristiana. El carácter de la mujer cristiana. Mis hermanas, precisamente es a través de ese carácter de mujer cristiana que Dios espera de nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros, como ya repetimos, nosotros por nuestra concupiscencia siempre va a estar el pecado, ahora sí, con ese impulso a salir, a actuar en nosotros. Entonces ya miramos que constantemente vamos a ser afectados por nuestros diferentes pecados.
Y en este caso, pues vemos que necesitamos formar ese carácter de la mujer cristiana, porque es muy diferente el carácter de la mujer sin Dios y la mujer con Dios, es muy diferente. Entonces, lo que estamos tratando y vamos a tratar de ver es, hermanas, pues tener ese carácter de mujer cristiana. Y pues lo vemos, ¿verdad? Que a través de la formación que vamos adquiriendo y sobre todo la presencia del Espíritu Santo en nosotras, vamos descubriendo que nuestro carácter va siendo moldeado y que a veces ya nosotros cuando nos hacen enojar, cuando nos molesta algo, pues sabemos que debemos de tener prudencia en la manera de comportarnos, dónde estamos, con quién estamos, etcétera. Y entonces siempre vamos a tratar de cuidar ese carácter de mujer cristiana, porque, hermanas, pues no solamente vamos a dar testimonio en la iglesia, no solamente vamos a dar testimonio donde andamos, sino como ya nos han repetido y nos repiten, ¿verdad? Estas enseñanzas sobre cómo nosotros, o el primer lugar donde debemos de evangelizar es en nuestro propio hogar, con nuestra propia familia. Y es por eso, hermanas, que necesitamos pues ser prudentes, ¿verdad? Ser tolerantes y sobre todo esa paciencia que debemos de tener, porque constantemente, mis hermanas, pues hay cosas que nos van a incomodar, que nos van a molestar. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la introducción a lo que es, en este caso, al carácter de la mujer cristiana. Y nos dice para empezar, pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. De esto nos habla primera de Pedro 2:9. Entonces dice que nosotros somos linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que es llamada de las tinieblas a su luz admirable. Y es maravilloso cuando a nosotros nos enseñan que en el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, mis hermanos, desde el momento que somos bautizadas, pues somos hijas de Dios. Entonces, ahora sí que ya traemos, ahora sí todo integrado, todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y entonces, en sí, cuando ya buscamos nosotros cómo nosotros nos debemos de formar como mujeres cristianas, en esa formación como mujeres cristianas, nos damos cuenta que no solamente como mujeres cristianas, sino también, mis hermanas, vamos teniendo nuestro crecimiento humano también, porque vamos en este caso descubriendo que en todo y en todas las áreas de nuestra vida debe de estar Dios. Al buscar nosotras a Dios, entonces, mis hermanas, nos damos cuenta que vamos a empezar a tener cambios en nuestra vida. Y empezamos también, ¿por qué no?, a tener cambios psicológicos también, porque empezamos ya, en este caso, a pensar, a actuar como nosotros estamos aprendiendo, como Dios quiere que seamos nosotras. Entonces, es maravilloso,
por eso desde el momento que somos bautizados, somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, ¿cómo podemos anunciar las alabanzas de nuestro Dios en un mundo cada vez más secularizado y contraria al Evangelio de Jesucristo? Pues la mujer cristiana de hoy se encuentra ante el llamado urgente de vivir profundamente su cristianismo y ante la situación del mundo cada vez más apuesta a los valores del reino. No hay más alternativa que luchar por vivir al llamado de una forma radical y obedeciendo de una manera gozosa a sus deseos de que seamos santas. Y aquí vamos a ir descubriendo que el Espíritu Santo es quien se va a encargar de nosotros, de ese crecimiento, que a nosotros nos bastará decirle: Señor, aquí estoy, Señor, ahora sí como barro en manos del alfarero. Tú ve formándome, Señor, ve formándome según tu criterio divino, Señor, porque mis criterios humanos están torcidos. Y a veces es esa lucha, ciertamente es una lucha constantemente, ¿verdad?, entre si quiero esos cambios o no quiero esos cambios, porque estamos tan acostumbradas a vivir de acuerdo al mundo que a veces nos cuesta trabajo dejar esas cosas, esas adicciones, y no estoy hablando solamente de droga, de alcohol no, sino hay muchas adicciones que todavía venimos cargando. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Provida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer. Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Koinonia Radio. Le pido al Espíritu Santo los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta ciudad. Dios los bendiga. Si aún no conoces
ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanas, estamos en su segmento El Ser Mujer y ahora estamos viendo un nuevo libro, El Carácter de la Mujer Cristiana. Esto es lo que quiere Dios, esto es lo que verdaderamente el Señor quiere de nosotros, porque a través de nuestra formación, hermanas, pues vamos en este caso el camino hacia la santidad. ¿Por qué? Porque al cielo no puede entrar nada imperfecto. Todo tiene que ser perfecto en la presencia de Dios. Entonces, por esta razón, necesitamos ser formadas en nuestro carácter. Porque, mis hermanas, nos damos cuenta con mucha facilidad cómo nosotros a veces nos dejamos llevar por nuestro mal carácter. Y es cierto que yo pues admiro esas personas maravillosas que a veces, ahora sí, pues tienen un lindo carácter, pero no todos somos así. Entonces a veces tenemos que lidiar con ese horrible carácter. Y a veces hasta podemos decir, yo he escuchado muchas personas que dicen, es que yo soy así Dios me hizo y así me voy a morir. Pues no, quiero decirte que no, porque hermanas, hermanos, necesitamos ser formados de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya dijimos, nada imperfecto entrará al reino de los cielos. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, cómo, decíamos, podemos anunciar las alabanzas de nuestro Dios en un mundo cada vez más secularizado y contrario al Evangelio de Jesucristo. Y es cierto que vamos a batallar, vamos a sufrir, porque a veces estamos en formación, pero a veces es todavía tan pequeña nuestra formación, es tan poco el tiempo que nos dedicamos a nuestra formación humana, a nuestra formación espiritual, a nuestra formación psicológica, que a veces, mis hermanos, mis hermanas, sufrimos las consecuencias del mundo porque constantemente nos acecha con tantos criterios humanos, con tantos criterios del mundo. Y entonces a veces, más que sentirnos bien, nos sentimos mal, porque nos critican, porque se burlan de nosotros, porque nos dicen persinadas, porque nos dicen cucarachas de la iglesia, porque nos dicen que no queremos salir de la iglesia. Mis hermanas, es que no queremos salir de la iglesia porque ahí precisamente hemos encontrado la razón de vivir. Y por esta razón es que no queremos salir de la iglesia. A veces nos encontramos, ahora sí como dicen, hasta el tope de problemas en nuestro hogar y en nuestra familia. Ciertamente, a veces, hermanas, a veces tendemos a irnos demasiado a donde nos sentimos bien, es cierto. Por eso en todo y para todo debemos de tener un equilibrio. Por lo tanto, mis hermanos, hermanas, es cierto que no podemos estar en la iglesia todo el día, sobre todo nosotras como mujeres casadas con hijos, no podemos estar siempre en la iglesia, pero sí debemos de estar buscando constantemente nuestra formación humana. Y no quiero decir que solamente la vas a encontrar ahí en la iglesia. La puedes encontrar hasta recostada en tu cama, descansando, leyendo un libro de formación humana, de formación espiritual. Y ahí mismo te estás formando. Entonces,
Por eso a veces no encontramos la paz. No encontramos la paz porque no hemos encontrado todavía los elementos que necesitamos para poder ser personas equilibradas, hermanos. Y entonces vemos también, nos dice, la mujer cristiana de hoy se encuentra ante el llamado urgente de vivir profundamente su cristianismo y ante la situación del mundo que cada vez más apuesta a los valores del reino, pues no hay alternativa que luchar por vivir el llamamiento de una forma radical. Necesitamos ser radicales, porque hermanos, hemos perdido tanto tiempo entreteniéndonos, jugando a ser cristianos. Y en este caso necesitamos tener ese cambio radical, definitivo, porque de alguna manera y desde el momento en que nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, en ese encuentro personal empezamos a tener un cambio. Empezamos ya desde aquí a desear las cosas celestiales y empezamos a dejar las cosas terrenales. Es maravilloso cuando el Señor nos otorga esa gracia, hermanos, porque ciertamente a veces andamos por las ramas. Estamos a veces jugando a ser cristianos y en este terreno no podemos estarnos entreteniendo, no podemos estar jugando a ser mujeres cristianas, porque a veces, como dicen, el hábito no hace al monje, y esto va para todos, es para todos, no solamente para nosotros los laicos, es también para el Papa, para los obispos, sacerdotes, religiosas, es para todos, porque no todos somos buenos cristianos, no todos buenos cristianos. Entonces, hermanos, por esa razón necesitamos ser radicales, tanto el Papa, tanto el obispo, los sacerdotes, las religiosas, como los laicos, debemos de ser radicales. Y yo podría decir muy a mi conveniencia, yo podría decir, y mucho más los sacerdotes, y mucho más las religiosas, pues podría decir, pero hermanos, es que la salvación es personal. Entonces, por esa razón yo no puedo decir, ciertamente para muchos eso es lo que esperan, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el padrecito, cómo es posible que la religiosa? Pues sí, pero todos estamos llamados a ser santos, todos estamos llamados a ser radicales. También deseamos, hermana, que el presente trabajo que vamos, en este caso, a ir viendo, sea verdaderamente una respuesta a tu búsqueda de vivir según este plan de Dios, pues intenta ser una ayuda práctica y eficaz basada en la palabra y centrada en Cristo. Por esto, hermanos, pues sabemos que tenemos todos los elementos que necesitamos. Tenemos mandamientos, tenemos sacramentos, tenemos la palabra de Dios, tenemos en este caso la Santa Misa, tenemos la oración, tenemos muchos elementos para poder tomar de ahí lo que necesitamos para nuestra formación, repito, humana también, para poder ir formando en nosotros nuestro carácter. Y es el Espíritu Santo, repito, el que va a ir trabajando en nosotros. Entonces, por eso nos dice que el Espíritu Santo nos revele
personalmente el por qué y el cómo podemos ser verdaderas mujeres, libres, útiles y santas hoy en el siglo XXI. Y no quiere decir con esto, porque ciertamente, y nos dice la palabra, sean perfectos como yo soy perfecto. Sí, pero ciertamente en el proceso que vamos llevando, hermanas, ahí es donde vamos adquiriendo lo que en este caso necesitamos para ser formadas, para formar nuestro carácter de mujer cristiana. Y es ahí precisamente donde descubrimos en ese proceso cómo vamos avanzando, cómo vamos creciendo. Ya he aprendido que debo de formar mi carácter, porque híjole, un carácter que, híjole, con ese carácter, pues no solamente, ¿verdad?, me daño yo, sino también voy dañando a quien me rodea. Y por eso nadie se me acerca, por eso nadie quiere estar conmigo. Pero cuando nosotros vamos aprendiendo, entonces, pues es maravilloso. Y es maravilloso estar con personas, ¿verdad?, que están luchando y que ciertamente va a haber el momento en el que le va a salir. Porque, hermanos, ese mal carácter sale de nosotros como una fiera enojosa, bravosa. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. El padre Papías Cruz cumple su 7º aniversario en el orden sacerdotal y el padre Felipe Sánchez el primer año como sacerdote. Juntos te invitan a celebrar este sábado 16 de julio en la parroquia San Juan Evangelista, Hacienda Las Delicias, iniciando con la celebración eucarística en punto de las 7 de la tarde. La cena y convivio será a las 8 de la noche. Cooperación por persona, 100 pesos. Infórmate y reserva tus boletos al 379-9207. Celebremos juntos al padre Papías Cruz en su 7º aniversario en el orden sacerdotal y al padre Felipe Sánchez en su primer año como sacerdote. ¡Contamos contigo! Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer en Koinonia Radio a través de la 800 AM. Estamos hablando precisamente del carácter de la mujer cristiana, el carácter de la mujer cristiana. Yo creo que es bien difícil ahora sí poder sobrellevar nuestro carácter sin Dios. Ciertamente hay formación humana en la cual nos han enseñado pues que ciertamente hay que cuidar nuestro carácter, hay que ser pacientes, pero
pues la mera verdad, sin Dios es casi imposible eso. Entonces necesitamos de esa formación humana, pero también de una formación espiritual. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante este curso que vamos a ver? ¿Cuál es nuestra actitud? Quiero verdaderamente amarrar esa fiera de ese carácter que yo tengo y que me afecta de alguna manera. Y no solamente me afecta a mí, sino también afecta a los que están junto a mí, a los que conviven conmigo. Y a veces nos damos cuenta, y por desgracia, por eso mucha gente no se nos acerca. No se nos acerca, ¿por qué? Porque decimos, ay no, esa persona tiene un carácter, pero si supieras el carácter que tiene, no la conoces, no lo conoces, así que ni le busques, porque tiene un carácter horrible. Entonces, pues, eso ahora sí es como el leproso, no te vayas a acercar a él, ¿verdad? Porque te pega la lepra, dicen. Pues, imagínate también, el carácter nos daña a nosotros y a los que nos rodean. Vamos a ver 4 actitudes que el Señor quiere que tengamos durante el curso que vamos a estar viendo. 1. En oración. Nosotros tenemos que ponernos en oración, poner en oración estas enseñanzas, pidiéndole al Señor que actúe en nosotros, tanto quien la está compartiendo como quien la va a recibir. Necesitamos orar pidiéndole, hermanos, porque aunque a veces estamos leyendo la palabra de Dios, la estamos leyendo como cualquier libro y por eso no tiene su efecto, por eso no funciona, porque no tiene la unción del Espíritu Santo. En cambio, cuando la predicación va unida con la unción del Espíritu Santo, entonces es de esta manera que puede actuar en nosotros la palabra de Dios. Porque la misma palabra ya nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que verdaderamente penetra hasta la médula de los huesos. Y es cierto, es cuando la palabra de Dios nos puede sanar, nos puede liberar. Y es por eso tan importante para nosotros que cuando estamos predicando la palabra de Dios, también debemos de orar para que haga su efecto la palabra de Dios, porque tiene vida. La palabra de Dios, repito, es viva y es eficaz. Y cuando va con esa unción, entonces es cuando es capaz de sanar. Pero por desgracia nosotros mismos a veces mutilamos la palabra de Dios porque solamente la leemos como cualquier libro. Pero cuando esa palabra va ungida, entonces es cuando va transformando nuestras vidas. Si hay resistencia a alguna enseñanza, hay que pedir la luz al Espíritu Santo, ya que pueda tratarse de una área de pecado. Y si esto es así, debemos de arrepentirnos de corazón, pedir perdón al Señor, confesarnos, tratar de cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, necesitamos entonces pedirle al Espíritu Santo, porque puede ser que produzca en nosotros un rechazo
que produzca en nosotros un rechazo. A veces nosotros, hermanos, a nuestra actitud le ponemos nombre, negativa o positiva, le ponemos nombre, pero a veces no es el nombre adecuado. A veces no es adecuado el nombre que nosotros le hemos puesto. Por ejemplo, cuando una persona es sumamente susceptible, que sabemos que la susceptibilidad viene precisamente de las heridas, del desamor sobre todo. Entonces, cuando están a veces hablando de alguien, de X persona, nosotros nos adjudicamos la palabra de Dios según para nosotros ese mensaje. Y entonces nos sentimos ofendidos, nos sentimos agredidos con esas palabras. Y qué doloroso, porque a veces nosotros, ahora sí, sin saber, a veces las mismas cosas de Dios las estamos rechazando. Por eso vemos que puede ser que haya una herida en nosotros. Y decimos, ay no, y simplemente, fíjense, simplemente a veces cuando estamos escuchando algunos videos, por ejemplo, a mí me pasa que hay cierto tono de voz que no me gusta, pero también yo me digo a mí misma, también puede ser, y así es, que para muchas personas pueden decir lo mismo de mí. Esa voz no me gusta, esa voz no me dice nada, esa voz no me ayuda. Entonces, mis hermanas, por esta razón necesitamos orar, tanto tú como yo, para que la palabra de Dios, te repito, no sea mutilada. Porque la palabra de Dios quiere actuar en nosotros con toda su sabiduría, con toda su grandeza y su divinidad, pero nosotros no la dejamos que actúe. También leyendo y meditando los pasajes basados en la palabra de Dios, para así aceptarlos, vivirlos, experimentarlos, que hoy y que hay poder en la palabra de Dios para sanar, limpiar, renovar, formarnos a imagen de Cristo. Entonces, a veces nos entretenemos tanto, mis hermanos, no solamente días, no solamente meses, años nos estamos entreteniendo. A veces nos estamos haciendo tontos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que con estar a veces leyendo la palabra, como ya te dije, tal vez la estamos leyendo, pero como cualquier libro. La palabra de Dios, la Sagrada Biblia, mis hermanos, no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de orar antes de leer la palabra, para que pueda ahora hacer clic conmigo, porque si no, no va a tener su efecto que quiere tener. Y esto lo logra en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, ya decíamos, leyendo y meditando los pasajes basados en la palabra de Dios, para así aceptarlos y vivirlos, experimentando que hay poder en la palabra de Dios. Pidiendo también constantemente la intercesión y la protección de la Virgen María, tomándola a ella como nuestro modelo a seguir. Entonces, pidámosle también ayuda a nuestra Madre Santísima, pidámosle su intercesión para que ella nos ayude y nos enseñe también cómo leer la palabra de Dios. Porque sí es difícil, es difícil porque a veces tratamos de tomar la Biblia y empezarla a leer, pero si no
oramos antes al Espíritu Santo, va a ser imposible que le entendamos. O si le entendemos, le estamos entendiendo muy humanamente. Pero si estamos verdaderamente ungidos en el Espíritu, mis hermanos, es entonces que la palabra de Dios va a tomar vida en mí, pero también a través de mí, sobre todo en ese momento que estoy predicando la palabra de Dios. Y esto es el fin, que seamos formadas con un carácter de mujer cristianas. Y se tiene que notar hasta en la manera de vestir, en la manera de hablar y hasta en la manera de caminar. Mis hermanos, regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Concierto conferencia, una guitarra, un periodista. En concierto, Javier Batis y Sandy Caldera. Y la conferencia con Jaime Septién Crespo. Te esperamos en el Teatro del Secut, viernes 22 de julio a las 6:30 de la tarde. Cooperación, 120 pesos. Informes y reservación de boletos, 971-0557. O puedes comprar tus boletos en línea en www.ticketmobile.com.mx. Concierto conferencia con Javier Batis, Sandy Caldera y el conferencista Jaime Septién Crespo. Invita Periódico Presente. Si estuvieras aquí, de rodillas te entregara el corazón. Mujer, ¿no le encuentras sentido a tu vida? ¿Buscas la felicidad plena y aún no la encuentras? Jesucristo te invita a encontrar la respuesta que buscas. Te esperamos en el próximo retiro Plan de Dios para la Mujer, este próximo 18 de junio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, en Colonia Camino Verde. Puedes traer a tus hijos. Para mayor información y registro, comunícate a los teléfonos 664-120-3601 con Cuquita Marín y 664-463-0239 con Javier Muñoz. Retiro Plan de Dios para la Mujer. Asiste. Comunidad Carismática Católica de Alianza Koinonia te invita. Encuentro mi alegría en alabarte, mi vida pongo en tus manos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo el carácter de la mujer cristiana. ¿Cómo tiene que ser formado nuestro carácter? Y a veces, fíjense que ustedes son testigas de eso. A veces estamos, ahora sí que no nos soportamos ni nosotras mismas. Pero de esas veces que dicen, me siento cansada, es más, no quiero saber nada de nadie, no quiero nada, quiero descansar. Pero a veces tenemos la bendición de elegir un buen libro y entonces empezamos a leer ese libro, nos encontramos precisamente respuestas a lo que nosotros estamos necesitando en ese momento. Y nos despierta. Ay, carambas. Entonces quiere decir que yo estoy actuando así porque me siento así. Y entonces debo de ser así. Y ahí nos damos cuenta que siempre Dios nos está poniendo las herramientas más adecuadas
para lo que nosotros necesitamos. Un día necesitamos una cosa, otro día otra, pero siempre Dios nos va a poner, ahora sí, el remedio a nuestros males. Entonces también nos dice Mateo 21:22, y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Si somos hombres y mujeres de oración, hermanos, entonces todo lo que le pidamos a Dios nos lo va a conceder, porque nos va a escuchar. También orando unos por otros, para estar con el corazón bien abierto a lo que el Señor quiera decirnos durante este curso. También con expectación, reconociendo y aceptando que el Señor va a estar muy activo trabajando en nuestra vida. Y si somos fieles para asistir a las enseñanzas, para orar, para leer y meditar la palabra de Dios, sobre todo para arrepentirnos y para poner nuestro mayor esfuerzo en cambiar. Y también va incluido pues nuestra oración personal, hermanos. En esa oración, Señor, aquí está mi carácter, yo no quiero ese carácter, Señor, suaviza mi carácter. Yo he visto personas que verdaderamente tenían un genio, como dicen, tiene un genio de quién sabe qué, de mil quién sabe qué. Entonces, es cierto, a veces nuestro carácter está tan desembocado, ¿verdad? Pero conforme lo vamos formando, haz de cuenta, pues lo vamos amarrando, estamos amarrando esa fiera, pues es ahí donde va a actuar también como vamos a ir viendo más adelante, virtudes, ¿verdad? La paciencia, la tolerancia, ¿verdad? Y de esta manera es que va a trabajar mejor en nosotros, ¿verdad? En este caso, un muy buen carácter. Pues dice, está haciendo maravillosas y maravillas en nuestras vidas, y aunque algunas situaciones son muy difíciles, para Él nada es imposible. Además, también debemos creer que el Espíritu Santo es quien transforma nuestra existencia y nos hace ser cada vez más como Jesús. Como dice por allí un cantito, Jesús, Jesús de Nazaret, tu misma imagen quiero tener. ¿Cuál eres tú? Alegre soy, Jesús, Jesús de Nazaret. Cuesta trabajo tener la imagen de Jesús. Cuesta trabajo, pero yo creo que si constantemente estamos trabajando, pues lo vamos a lograr. Además, también debemos de creer que el Espíritu Santo es quien transforma nuestra existencia y nos hace ser cada vez más como Jesús, ¿sí? De esta manera vamos a ir imitándolo, ¿verdad? Poco a poco. Nos dice Jeremías 29, 12 al 13, me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé, me buscaréis y me encontraréis, cuando me solicites de todo corazón. Cuando me solicites de todo corazón. Con gratitud, hermanos, también agradeciendo de corazón al ser mujeres y el llamado a que nos hizo Dios como mujeres casadas, ya que el Señor se deleita realmente con nuestra feminidad, porque así, dando con alegría gracias al Padre que nos ha hecho aptas para participar en la herencia de las santas en la luz. Colosenses 1:12. También deseosas de que se realice el plan de Dios en nosotros, como mujeres casadas, comprometidas con Jesús, asumiendo nuestro papel de esposas y madres,
para el bien de nuestros hogares y de la iglesia. Esto va a implicar que mantengamos los ojos fuera de nosotras mismas, de nuestras emociones, de la influencia del mundo, y que deseamos ardientemente buscar y amar la voluntad de Dios. Porque en el mundo bombardea con ideas falsas y valores, y ustedes se dan cuenta de la situación actual. Basta ver la televisión, el cine, las revistas y hasta los comerciales, donde se abunda grandemente sobre la violencia, venganza, drogas, sexo sin límites, teorías liberales como el feminismo, y al pensar que la virginidad y castidad están fuera de moda. Pues el divorcio también, las relaciones fuera del matrimonio, y hasta se apoyan la legalización del aborto. Pero nosotros como mujeres cristianas debemos de responder al llamado que Dios nos hace de luchar con valentía para recuperar los valores morales perdidos. Cuidado, porque a veces nos atrapa de tal manera el mundo que a veces nos convencen que estamos mal, aunque sabemos que estamos haciendo cosas buenas, positivas, pero a veces el mundo o los del mundo nos convencen que estamos mal. Entonces, ¿cómo crees? Y recuerdo mucho a una señora que siempre está ahí, por lo menos los sábados, ayudando que en los bautismos y ayudando ahí en la iglesia, pero de repente llega una persona y le dice, oye, que no te paga nada el padre. No, ¿cómo crees? Dice, ay no, tanto tiempo perdiendo ahí y tú ni siquiera ganas nada, ni un 5. Y entonces dice esta hermana, me llegaron a convencer sus palabras, dijo. Y entonces, ¿qué dijo ella? Ay, sí es cierto, pues nunca me da nada, ¿no? Pero, hermanas, siempre el Espíritu Santo está atento, ¿verdad?, a lo que necesitamos. Inmediatamente esta señora dice, bueno, pero es que yo no necesito que me pague, porque lo que yo hago es porque yo lo necesito hacer, porque necesito hacer algo por los demás. Y entonces se da cuenta y dice, no, le dice, ¿sabe qué? Es que yo lo hago porque yo quiero hacerlo, yo lo hago porque me siento bien hacerlo, porque simplemente es mi obligación como mujer cristiana. Pero dice, me estaba convenciendo con sus palabras, ¿verdad? Y entonces eso es lo que constantemente va a estar haciendo Satanás, tratando de convencernos que estamos perdiendo el tiempo, los que estamos en el caminar del Señor, los que estamos luchando por hacer la voluntad de Dios. Por último nos dice Romanos 12:2, y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, agradeciendo a Dios esta oportunidad, ¿verdad?, pues vamos a pedirle también que nos conceda a cada uno de los que estamos en esa búsqueda de la voluntad de Dios, nos conceda el Señor el don de la perseverancia y que seamos dóciles al Espíritu Santo, mis hermanas, para poder ser esa hoja en blanco donde el Espíritu Santo pueda escribir lo que nosotros tenemos que ser y hacer para ser santas. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre, pidiéndole también por sus familias para que el Señor
les bendiga siempre y sobre todo a nosotros como padres de familia. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada